Contactos extraterrestres. Majestic 12. Majestic 12 o MJ-12 es o era un comité secreto de científicos, líderes militares y oficiales del gobierno que se creó en 1947 por el presidente estadounidense Truman. La existencia del MJ-12 hectárea ha sido negada por parte del gobierno de Estados Unidos de América y que argumenta que los documentos de su existencia son falsos. El FBI investigó los documentos pero confirmaron su falsificación. En cambio, los investigadores de ovnis argumentan que los documentos son auténticos y apoyan una teoría conspirativa, indicando que el FBI no admitiría la autenticidad de los documentos si las órdenes presidenciales le indicaran adulterarlos. El documento en cuestión está publicado en el propio sitio web del FBI y pueden leerlo desde la web del FBI o descargarlo desde nuestro blog. La historia del MJ-12. El MJ-12 se conoció cuando el productor de televisión y ufólogo, Jamie Sandera, había recibido por correo un rollo de película. La película se componía de 2 documentos. El primer documental fue supuestamente creado por el presidente Truman, aprobando la formación de un comité llamado MJ-12 para evaluar el incidente ovni de Roswell en 1947. El segundo documental fue preparado por el MJ-12 en 1952 para informar al presidente entrante Eisenhower sobre el progreso del comité. Los documentales hablan de investigaciones y la ocultación de una nave espacial extraterrestre estrellada cerca de Roswell, en Nuevo México. El comité estaba comandado por uno de los Bush. Seguro que has sentido nombrar este apellido. Vannevar Bush, Robert Oppenheimer y Albert Einstein integraban el comité. Todos los presuntos miembros del MJ-12 eran personas destacadas por sus méritos militares o científicos. Aquí algunos integrantes del comité: Einstein, Almirante Roscoe H. Hillenkoetter, Dr. Vannevar Bush, James Forrestal, sustituido después de su muerte por el general Walter Bedell Smith, Nathan Twining, General Hoyt Vandenberg, Dr. Detlef Brunk, Dr. Jerome Hunsaker, Almirante Sidney Sowers Gordon Gray, Dr. Donald Menzel, General Robert Montague, Dr. Lloyd Berkener. Pensemos y usemos la lógica. La trayectoria de Einstein da para desacreditarla. Como dice el informe, él integraba el comité MJ-12 y ese comité se formó para estudiar las pruebas de Roswell. ¿Cuáles pruebas? La nave espacial alienígenas, las autopsias a los aliens fallecidos en el accidente y las entrevistas al único alienígena sobreviviente de ese hecho. Lo necesitaban a Einstein para que él evaluara la tecnología de la nave y proyectara así nuevos prototipos a través de tecnología inversa. Ahora sí va tomando color la cosa y podemos apreciar la veracidad de los documentos y el rol de Einstein. No es de extrañar ver los grandes avances tecnológicos, no solo en naves, sino en nuevas tecnologías que se desarrollaron en un lapso tan corto de tiempo, desde el incidente de Roswell en 1947 hasta el presente. Sandera habló por primera vez de los documentos del MJ-12 en un documental de 1982 hecho para televisión, La experiencia ovni. El MJ-12 permaneció en la sombra hasta unos años más tarde, después de la publicación del best-seller de Timothy Good, Encima del secreto, que publicó dichos documentos del MJ-12. El FBI comenzó su propio estudio de los documentos MJ-12 clasificados como top secret y la preocupación inicial era que alguien dentro del gobierno estadounidense había filtrado esa información secreta. El FBI se puso en contacto con la USAF, United States Air Force, preguntando si el MJ-12 había existido alguna vez. La USAF respondió que nunca habían aprobado ese comité y que nunca había existido. Pensemos nuevamente usando la lógica. Si dijeron que nunca aprobaron el comité, implica que hubo una solicitación para aprobarlo. Entonces, nuevamente responden que nunca existió. Suena a mentirilla eso, ¿cierto? Y por consiguiente, ¿qué va a declarar el FBI si son servidores del gobierno? Además, una cláusula en su contrato les impide brindar información. Es decir, van a mentir. El FBI afirma que los documentos del MJ-12 son completamente falsos. Otra mentirilla.
Pero han aparecido en futuro, aún más documentos del MJ-12, de los cuales no se ha probado su autenticidad. Pensemos otra vez. Como pueden apreciar, esto confirma las mentiras de la USAF y del FBI. Si siguieron apareciendo documentos es porque existió o existe. Los archivos de la NARA, National Archives and Records Administration, contienen uno de estos documentos relacionados con el MJ-12, Memorándum para el General Twining, de Robert Cutler, el asesor del presidente. Proyecto NCS, MJ-12 de Estudios Especiales, datado el 14 de julio de 1954. El memorándum se refiere a una reunión informativa para el 16 de julio. Pensemos nuevamente usando la lógica. ¿Acaso las declaraciones de la USAF negaban la existencia de RLMJ-12? ¿Acaso el FBI sostuvo que los documentos eran falsos? Mentirosos. Y entonces, este memorándum, ¿qué es? Según Philip J. Corso, en 1947, un grupo secreto del gobierno, probablemente el MJ-12, fue creado bajo las órdenes del primer director de la CIA, Roscoe H. Hillenkoetter. La misión de ese grupo era recoger informaciones sobre extraterrestres. El gobierno estadounidense negó el origen extraterrestre de los ovnis. Y aquí es donde se les escapa la verdad oculta: si los ovnis no son de origen extraterrestre, ¿de qué origen son? Cabría la posibilidad que fueran nazis, pero ese tema lo trataremos a futuro en otra publicación. Aquí es donde se puede ver el convenio que el gobierno de Estados Unidos de América hizo con los alienígenas de Roswell. El intercambio de tecnologías, y más precisamente con ese único sobreviviente alienígena del incidente. Explicó que la Iniciativa de Defensa Estratégica, o Proyecto Star Wars, fue creada por este grupo para controlar la parte electrónica de las armas de un enemigo potencial, sea terrestre o extraterrestre. Y lo confirman diciendo, sea terrestre o extraterrestre. Como pueden ver, aquí se empieza a desarrollar la conspiración del caso. Algunos ufólogos sostienen que los documentos del MJ-12 podrían llegar a ser una forma de falsa información, creada por el gobierno estadounidense o alguna organización, con el fin de ser utilizados para desprestigiar a la ufología, lo cual de cierta forma, se logró. El MJ-12 y la conspiración extraterrestre. Poco después de su descubrimiento, el MJ-12 fue mezclado con otras conspiraciones. Los trabajos de William Milton Cooper fueron claves para introducir el MJ-12 a una audiencia más amplia, con gente de mente conspirativa. Muchas teorías sugieren que la labor del MJ-12 continúan en la actualidad. Estas conspiraciones serían las siguientes. La conspiración de la mayoría. Algunas de estas versiones posteriores dicen que MJ de MJ-12 no significa Majestic, sino Majority, mayoría. Dan Burisk sostiene que el Majestic 12 trabajaría actualmente para el Comité de la Mayoría, una organización masónica que coordinaría los contactos extraterrestres con la Tierra para conseguir un nuevo orden mundial. Bajo esta dirección, el MJ-12 sería responsable de todas las operaciones científicas en el Área 51 en Dulce, Nuevo México y en las instalaciones de Frenchman Mountain. La conspiración del convenio alienígenas. De acuerdo a otra teoría, el Majestic 12 fue creado para cubrir las actividades alienígenas en la Tierra y comunicarse con ellos para obtener tecnología a cambio de un permiso para hacer pruebas biológicas con humanos. Lo cual en el presente ya se descubrió que esto es cierto. Lo cierto es que el alienígena sobreviviente no tenía ninguna chance de sobrevivir encarcelado y fue sometido a constantes interrogatorios, a no ser que hiciera un convenio. Y así lo hizo. Sabemos que en Dulce, Nuevo México, tienen supuestas bases alienígenas subterráneas. Pero lo más asombroso es una de las declaraciones que efectuó este alienígenas, una declaración que hace temblar no solo al sistema, sino a las religiones. La conexión Cristo MJ-12. Según afirma Michael Sokolov. El arma detonante aquí es que un documento gubernamental filtrado que se refiere a los extraterrestres plantando hace aproximadamente 2000 años en la Tierra una figura que obviamente implica a Cristo. Pero ¿cuáles extraterrestres?
Aquí Sokolov hace referencia al alienígena sobreviviente del incidente Roswell. Ese documento está hablando ciertamente sobre aquellos con quienes el gobierno está trabajando. Veamos ahora un documental donde argumentan la historia del MJ-12 y sus documentos. De entidades y tecnología extraterrestre. Cartas de John F. Kennedy a la CIA. Guía para la identificación de ovnis. Archivos que revelan y sustentan la visita extraterrestre y las medidas de los gobiernos por ocultar esta realidad. Archivos conocidos como Majestic 12. La historia inicia en 1984, cuando el productor de televisión Jaime Shandera recibiera de manera anónima un rollo de película fotográfica, negativos de documentos con el lema Eyes Only, leyenda que implica un alto grado de confidencialidad. Documentos fechados el 18 de noviembre de 1952, en los que se establecían las condiciones de creación del Comité Majestic 12 por órdenes directas del presidente Dwight Eisenhower. De acuerdo a estos archivos, fue después del estrellamiento de extraños objetos en Nuevo México en 1947, lo que hoy conocemos como caso Roswell, que el entonces presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, crea una organización con el nombre Majestic 12, comité integrado por altos rangos de la milicia, oficiales de gobierno y científicos. Se dijo que supuestamente el Majestic estuvo presidido por el creador del W, Vannevar Bush, y el padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer. Los elegidos integrantes del Majestic fueron, además del exministro de Defensa James Forrestal, 3 directores del Servicio Secreto, un general de las Fuerzas Aéreas y un general del Ejército, así como 5 científicos influyentes en Estados Unidos. Su misión se dividía en 6 objetivos. 1. Levantamiento de artefactos de procedencia desconocida. 2. Recuperación de entidades biológicas de origen no terrestre. 3. Creación de grupos especiales para realizar las actividades anteriores. 4. Diseño y construcción de instalaciones para recibir y manejar los artefactos y entidades recuperadas. 5. Acreditación de procedimientos para la recuperación de seres y tecnología fuera del territorio. 6. Compromiso de mantener en secreto total las actividades. El FBI no comprobó falseamiento alguno a estos archivos, entre los que se cuenta una carta fechada en junio de 1947 de Oppenheimer a Einstein, donde se menciona de los extraordinarios cambios que tendrían que realizarse para adaptar las leyes humanas a las de estos seres. Escuche con atención tan revelador texto. Si los habitantes de cuerpos celestes o entidades biológicas extraterrestres, EVE, desean establecerse aquí, y cuentan con una organización política perfecta, serán reconocidos como independientes. Es necesario establecer una comunicación con ellos a través de algún lenguaje. En cualquier proporción, la ley internacional debe ser un espacio para un estatuto que podría ser llamado ley entre la gente planetaria. En la carta, Oppenheimer le afirma a Albert Einstein que los militares sabían perfectamente de esta presencia. Tal argumento cobra trascendencia cuando en el 2010, militares retirados dan testimonios de encuentros OVNI. Observe. This is Air Force official policy on UFOs. It seemed to have pulsating lights going around it, and it had a white light from the center looking down into the silo. After perhaps 5 minutes, the object left the vicinity. Even before it left, I called the base command post at Walker Air Force Base and reported the incident. I was concerned the object would somehow sabotage the missile. What did we see? I have no idea what we saw that night. I do know it was under intelligent control, and in my personal opinion, it was either from another dimension or extra. I said, please burn it. Your life and mine will never be the same. You and I don't need this. Well, need I say more? Entre los valiosos archivos se encuentra una guía para la recuperación y manejo de entidades y tecnología extraterrestre. Escuche. A. En caso de naves completas o funcionales, el equipo rojo MS-12 se acercará utilizando la ropa protectora. Las naves serán desmanteladas o transportadas completas en vehículos cubiertos de tal manera que se puedan camuflajear. B. Limpieza del área. Si la nave extraterrestre aterriza o choca en áreas altamente pobladas donde no se pueda mantener la seguridad, o donde grandes segmentos de población y de prensa pública pudieran ser testigos de estos eventos, el plan de contingencia MJ-1949-04P debe quedar en alerta en caso de ser necesaria una revelación pública. C. Encuentros iniciados por entidades biológicas extraterrestres, EVES.
Dichas reuniones deben tener la ventaja de ser limitadas al personal con autorización apropiada, lejos del escrutinio público. D. Encuentros como resultado de una nave caída. Los testigos civiles en el área serán detenidos e interrogados por MJ-12. El contacto con EVEs por personal militar que no tenga autorización de MJ-12 o de OPNAC debe ser estrictamente limitado y se dispondrá de los EVEs para su estudio por el equipo OPNAC. Los Majestic revelaron los secretos más importantes que jamás habían trascendido a la opinión pública. Hoy en día, las evidencias que permite la tecnología rebasan un documento. ¿En próximos años los gobiernos del mundo aceptarán lo inminente del fenómeno? Manual para la identificación y manejo de entidades y tecnología no terrestre, guía para la identificación de ovnis, instrucciones directas a la milicia, John F. Kennedy, Eisenhower y Truman, personajes trascendentales para la historia y documentos presumiblemente oficiales involucrados en los documentos Majestic 12, documentos que anteriormente estaban solo bajo reserva, hoy son dados a la luz pública. Hasta aquí la publicación Contactos Extraterrestres. Majestic 12, espero que les haya sido interesante y les haya gustado. No olviden dar like al video y suscribirse a nuestro canal YouTube para tener al momento las próximas publicaciones que realicemos. Visita nuestro blog en misteriostv.blogspot.com.br. Hasta el próximo video.